Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente. Este es el tercer video de una serie de 5, en los que estamos analizando a detalle la obra completa sobre luces y sombras de la educación mexicana. En los 2 videos anteriores revisamos el contexto general y algunos hallazgos iniciales, y hoy toca entrar al capítulo 2. Luces y sombras de los maestros, héroes o villanos. Y fíjense, aquí el texto nos invita a reflexionar sobre algo muy interesante. ¿Cómo vemos a los docentes como figuras heroicas que con esfuerzo y entrega forman generaciones, o como villanos responsables de los bajos resultados educativos? Ya desde el título se plantea esa tensión. Vamos a ir desmenuzando este capítulo poco a poco. Panorama general. Para empezar, recordemos algo. El sistema educativo mexicano creció de manera explosiva en el siglo XX. Y claro, con la dispersión de la población, la diversidad de lenguas y la pobreza, se vuelve muy difícil lograr que todos los alumnos alcancen altos niveles de aprendizaje. Además, aunque muchas veces se piensa que el entorno social lo explica todo, la investigación señala que el papel de los maestros es determinante, especialmente en sus prácticas de enseñanza. Es decir, no basta con culpar al contexto. Lo que ocurre en el aula también es crucial. Resultados en pruebas internacionales. Un ejemplo claro son las pruebas PISA. Ahí observamos que muchos estudiantes mexicanos se ubican en los niveles más bajos de desempeño. Déjenme ponerlo en sencillo, niveles altos, del 4 al 6. Ahí están quienes leen, analizan y argumentan de manera excelente. Niveles 2 y 3. Aquí están quienes tienen las competencias mínimas necesarias para la vida en la sociedad del conocimiento. Nivel 1 y 1B. En el primero, los estudiantes apenas logran identificar ideas centrales. En el segundo, solo ubican información muy básica. Lo preocupante es que la mayoría está entre los niveles 2 y 3 y un grupo considerable sigue en los más bajos. Eso nos dice que nuestras escuelas garantizan aprendizajes elementales, pero son pocos los que alcanzan lo complejo, lo que se necesita para la innovación o la investigación. Prácticas docentes. Ahora bien, ¿qué ocurre con los maestros en el día a día? El capítulo nos muestra algo muy interesante. Muchos docentes hacen planeaciones bimestrales, pero esas planeaciones terminan archivadas. En la práctica, trabajan con una planeación semanal o diaria que les ayuda a organizar la clase. En general, las clases tienen una secuencia estructurada. Se retoman contenidos previos, se leen pasajes del libro de texto, se subraya lo importante y se copia en el cuaderno. ¿Les suena familiar? Sí, son rutinas muy comunes. Esto asegura cierto orden, pero también se vuelve repetitivo. Y ojo, no significa que no haya compromiso, porque sí lo hay. El problema es que las actividades muchas veces se quedan en lo básico, sin llegar a un reto cognitivo mayor. Fortalezas observadas. Ahora, no todo es negativo. Los hallazgos también muestran luces importantes. Los maestros dan consignas claras y logran mantener buen ritmo en el trabajo. Se observa un ambiente de respeto y protección hacia los niños. Además, valoran de manera equitativa a los alumnos, sin discriminación por género, apariencia o rendimiento. En otras palabras,
los docentes logran que el aula sea un espacio seguro y ordenado, donde la mayoría de los niños está involucrada. Sombras y limitaciones. Pero, como en todo, también hay sombras. Predomina el trabajo individual, lo que limita la colaboración. Muchas actividades se vuelven rutinarias sin retroalimentación real. Y además, hay muy pocos espacios para que los docentes puedan compartir entre colegas. A esto se suman factores externos: falta de recursos, plantillas incompletas, cambios de directivos y carga administrativa excesiva. Todo esto obstaculiza el trabajo de los maestros, sobre todo en contextos sociales complejos. Dimensiones del magisterio. Conviene detenernos un momento en la magnitud del sistema. En el ciclo 2017-2018, la educación básica atendía a más de 25 millones de alumnos en 226.000 escuelas y con más de 1.2 millones de docentes. Esto nos habla de un sistema enorme, uno de los más grandes del mundo. Y claro, coordinar un universo de esa magnitud implica muchísimos retos, tanto de gestión como de calidad. Evolución histórica y feminización. Si miramos en retrospectiva, desde 1874 hasta 2017, el número de alumnos, escuelas y maestros creció sin parar. Sin embargo, hay que aclarar que muchas cifras reflejan plazas y no siempre personas. También es interesante la evolución social del magisterio. En sus inicios era un oficio con extracción humilde, pero con el tiempo se fue feminizando, especialmente en la educación primaria. Hoy las mujeres son mayoría en educación básica, aunque los puestos directivos siguen en gran parte ocupados por varones. Condiciones salariales y formación. Un tema sensible ha sido el de los salarios. Históricamente han sido bajos, con algunas mejoras en ciertos periodos, como con Justo Sierra o Torres Bodet, pero las crisis económicas deterioraron el poder adquisitivo. En cuanto a la formación, las escuelas normales han sido el eje de la profesionalización. Desde 1984 se elevó el requisito a nivel licenciatura y, para 2013, la gran mayoría de los docentes ya contaba con este nivel e incluso muchos con posgrado. Esto muestra avances, aunque no siempre acompañados de calidad en la formación. Sindicalismo docente. Pasemos ahora al tema del sindicalismo. A nivel internacional, los sindicatos de maestros surgieron en el siglo XIX, en paralelo con el movimiento obrero. En Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los docentes comenzaron a organizarse para defender sus derechos y la feminización de la profesión también influyó en esa dinámica. En México, el sindicalismo magisterial se consolidó en 1943 con la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde entonces ha jugado un papel clave no solo en lo laboral, sino en la política educativa nacional. Etapas del sindicalismo en México. Podemos identificar varias etapas. En 1958, el movimiento revolucionario del magisterio, encabezado por Otón Salazar. En los 70, Vanguardia Revolucionaria, liderada por Carlos Jongitud Barrios. Y a partir de los 90, Elba Ester Gordillo, con gran influencia política hasta su detención en 2013.
Cada etapa refleja tensiones entre demandas legítimas y prácticas de poder sindical. Reformas educativas recientes. En el siglo XXI, dos reformas educativas marcaron la agenda, la de 2013, en tiempos de Peña Nieto, que introdujo evaluaciones obligatorias y concursos de ingreso, y la de 2019, con el gobierno de López Obrador, que eliminó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y recentralizó varias decisiones. Estas reformas muestran cómo el papel del sindicato y del gobierno sigue siendo un terreno de disputa en la conducción de la educación nacional. Imagen social del docente. Para cerrar, volvamos a la pregunta inicial. ¿Los maestros son héroes o villanos? La sociedad suele dividirse en dos posturas extremas. Por un lado, los discursos que los idealizan como héroes dedicados. Por otro, las críticas que los ven como responsables de los problemas educativos. El capítulo nos recuerda que la realidad es más compleja. Hay luces y sombras. Ejemplos internacionales, como la carta a una maestra en Italia, muestran críticas duras, mientras que experiencias como la de Cécile Lathaly en Francia ilustran cómo un docente puede transformar la vida de estudiantes en contextos difíciles. Con esto terminamos el tercer video de la serie de 5. En esta entrega vimos cómo el papel de los maestros es clave, cómo han evolucionado en número, formación y sindicalismo, y cómo su imagen oscila entre el reconocimiento y la crítica. En el próximo video continuaremos con el siguiente capítulo 3, Luces y sombras de las normales, centros de excelencia o de adoctrinamiento. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio.